Vamos a tener un pequeño contacto con el manejo de ficheros de texto usando Pascal. Primero veremos las pinceladas básicas, las nociones de qué se haría para abrir un fichero, leer de él, guardar en él, añadir un fichero que ya existe, comprobar si el fichero está o no está, y luego lo aplicaremos a un programa real, que lea todo el contenido de un fichero y luego que a otro haciendo una cierta manipulación, por ejemplo, convertir a mayúsculas. El primer detalle importante que hay que tener en cuenta es que siempre habrá que dar 3 pasos cuando manejemos ficheros. Además, en el caso de Pascal, de un paso previo adicional. Ese primer paso adicional va a ser declarar las variables que representen a mis ficheros y asignarles un nombre físico, es decir, esta variable que yo voy a llamar, por ejemplo, fichero de entrada, equivale al fichero datos.txt que está en mi sistema de ficheros. El segundo paso sería así como una cualquier lenguaje de programación, va a ser abrir el fichero, luego lo manipularemos, o leeremos datos de él o guardaremos datos en él, y el tercer paso, obligatorio, será siempre cerrar el fichero, solo que muchas veces por despiste se olvida. Si estoy leyendo un fichero es no muy grave, en el sentido de que desperdiciaré algo de memoria del sistema operativo, pero una cantidad minúscula. Si estoy escribiendo sí que será grave, porque es muy probable que el último bloque de información no se vuelque en fichero. Si es un fichero pequeño puede que no se llegue a bloquear nada y que nos encontremos con un fichero de tamaño 0 bytes, fichero totalmente inútil. Entonces, ¿qué hacemos a la hora de escribir? Pues el primer paso sería declarar esa variable, que el tipo en principio va a ser text. En versiones más modernas de Pascal, en las primeras versiones de Delphi, por ejemplo, quizás sea textfile, textfile. En principio he representado que nos basta con text, que es el formato original de Turbo Pascal. Una vez que lo he declarado, dentro del cuerpo del programa ya podría asignarle un nombre de fichero físico. Es decir, esa variable fichero va a corresponder a un tal datos.txt o el nombre que yo decida dentro de mi sistema. Ese fichero en principio, si no digo lo contrario, estará en la misma carpeta que el ejecutable de mi programa. La orden para crear realmente ese fichero es la orden readWrite. Eso lo que hace es que crea el fichero y si el fichero existía, lo destruye, borra todo su contenido anterior. Y a partir de ahí vamos guardando datos con la orden write, la que ya conocemos, pero a la que le indicamos un primer dato que antes no teníamos, que es en qué fichero queremos guardar la información. Le diría, en mi fichero, guárdame el texto hola, y en mi fichero guárdame otro texto y otro texto y otro texto. Cuando ya termine, cierro el fichero con close, insisto, especialmente importante si estamos escribiendo en él, y con eso ya estaría el programa. Ese es un ejemplo de cómo crear un fichero de texto, guardar 2 líneas, cerrar fichero. ¿Y qué haremos para leer? Pues la diferencia fundamental va a ser que usaremos en vez de rewrite, reset. Es decir, comenzaríamos por declarar la variable, seguiríamos como siempre por asignarla, es decir, este fichero corresponde a tal nombre de fichero físico en mi carpeta, y luego en vez de rewrite usaríamos reset. Con eso lo abrimos para leer. Ahora ya leer, al igual que antes, se parecería a lo que hacemos normalmente en consola. En pantalla de texto usaremos la orden readLine, que en esta ocasión, al igual que antes, tiene un primer detalle que es de qué fichero quiero leer esa línea. Podría leer 2, 3 las que quisiera y finalmente cerraría el fichero. El detalle importante en este caso es que no sé a priori cuántas líneas tiene el fichero, con lo cual tendremos que hacer un algo repetitivo que se repita mientras que todavía queden líneas. Y para eso usaremos un tal EOF, que es la abreviatura de End of File. Nuestro formato habitual será mientras que no haya alcanzado el final de ese fichero y el nombre lógico que yo le haya dado, voy a ir leyendo, mostrando en consola, volcando otro fichero lo que yo quiera, una vez y tantas como sea necesario. Esa estructura, ese while not off, es la que permitirá que mi programa lea una línea y otra, mientras que queden todavía líneas dentro de ese fichero. Cuando el fichero se termine, cuando ya no queden más líneas por leer, ese EOF, ese end of file, pasa a ser true, con lo cual nuestro while dejará de repetirse. Pero tenemos un problema. ¿Qué ocurre si el fichero no existe? Si el fichero no existe, ese reset fallará. El programa se interrumpirá. ¿Y hay forma de saber si existe el fichero? Pues por supuesto que sí, lo que pasa es que depende de la versión de Pascal. Por ejemplo, en versiones clásicas de Turbo Pascal para MS2, hacía falta deshabilitar la comprobación de errores de entrada y salida, mirar el valor de un tal IORESULT que me decía si había habido algún problema en la última operación. En Free Pascal es más sencillo porque existe una unit, una unidad, una biblioteca externa llamada sysutils, y en esa biblioteca externa tenemos un file exists.
que devuelve true si existe o devuelve false si no existe. De modo que si nuestro programa empieza con uses sysutils, podremos usar Felexis para comprobar si el fichero existe y en ese caso intentar leerlo. Si no existe, avisaríamos al usuario. Y un detalle adicional. Hemos dicho que rewrite guarda el fichero y destruye el fichero si existía. ¿Qué hacemos para añadir? Pues para eso tendremos un tal append. El manejo sería muy similar, asigno el nombre, pero en vez de usar rewrite, uso append. El detalle importante es que append añade un fichero que ya existe. Si el fichero no existe, el programa se interrumpiría con un error. Con lo cual lo habitual será comprobar si el fichero existe con ese file exist que hemos comentado. Si existe, utilizo append para añadir al final. Si no existe, utilizo rewrite para crearlo. En cualquier caso, a partir de que lo abro con append, ya el manejo sería el que conocemos. Escribo con writeLine, cierro con close. Pues lo dicho, vamos a ir a Lazarus para aplicarle un ejemplo que lea un fichero y lo manipule, por ejemplo, convirtiéndolo a mayúsculas. Pues como siempre me he preparado un esqueleto vacío, que tiene simplemente la línea de program, ya sabes que es opcional, y el readline que sabes que hace una pausa al final para que me dé tiempo a leer, pero que no debería ser parte de un proyecto terminado que entregues. Vamos a empezar por declarar variables. Me hará falta por lo menos ese fichero de entrada y ese fichero de salida. Los puedo llamar tal cual, puedo llamarlos entrada y salida, y los dos van a ser, insisto, tipo text. Si seguimos la sintaxis estándar de Pascal, o text file, podemos ponerlo con la F en mayúsculas para que quede más claro, si uso la sintaxis de Delphi. Voy a probar a usarlo con text tal cual. Y como trabajaré línea a línea, pues tendré que declararme también una variable llamada, por ejemplo, línea, que sea de tipo string. ¿Qué haríamos entonces para leer? Pues ya sabes, primer paso, asignar nombres. Es decir, pues quiero asignar a ese fichero que he llamado entrada un nombre. Verás que me propone muchos tipos de string que existen en versiones modernas de Pascal. Yo voy a poner directamente entre comillas que va a ser, por ejemplo, un fichero llamado saludo.txt. Y al fichero de salida le puedo asignar como nombre saludo2.txt. Ahora debo preparar los ficheros. Abrir el de lectura, crear el de escritura. Digo, quiero abrir el fichero que he llamado entrada. Quiero preparar, insisto, destruyendo todo lo que ya tiene en caso de que tenga algo, mi fichero de salida. Y ya, para no olvidarlo, voy a cerrarlos. Voy a cerrarlos, de hecho, en orden inverso. Primero cierro el último que he abierto, el de salida, luego cierro ya el de entrada, que es menos grave. Y aquí entre medias voy a hacer la parte repetitiva que va leyendo del de entrada, volcando al de salida. Pues diría, mientras que no alcance el final de fichero de ese fichero que he llamado entrada, voy a hacer una serie de cosas que indico entre begin y end. La primera cosa sería leer una línea. Pues digo, quiero leer con readline desde entrada una línea. Y si quisiera volcar al otro fichero tal cual, diría, pues quiero volcar al otro fichero, al de salida, esa línea. Ese sería el esqueleto básico que lee de un fichero de entrada todas las líneas una por una y cada línea que lee la vuelca al fichero de salida. Si yo además quiero hacer alguna manipulación adicional, por ejemplo, quiero, lo dicho, convertir a mayúsculas o algo así, podría decir mi línea, quiero que sea el resultado de convertir a mayúsculas la línea. Para eso tengo una función upCase, insisto, no en todas las versiones de Pascal, son versiones recientes, y que me obliga a indicar un uses, un quiero usar algo que es parte de, en este caso, sysutils. Para que funcione ese upCase, necesito utilizar una biblioteca externa. Pues vamos a comprobar que esto funciona, que no hemos pasado ningún detalle por alto. Si pulso la tecla F9 y tengo un fichero saludo.txt en la misma carpeta que mi ejecutable, debería procesarlo y salir. De hecho, podemos hacer incluso que cada línea que lea nos la escriba en pantalla también, para que comprobemos que lo está leyendo correctamente. Y podemos hacer que al terminar nos avise de que ha terminado. Y así será un poco más amigable. Vamos a probarlo. Me regaña porque por la inercia de otros lenguajes he puesto el uses antes del program y debería ser al revés. Relanzamos.
Y este es el resultado en pantalla. Ha leído una línea que tiene hola con caracteres internacionales que no debería haber puesto. Las demás las ha ido convirtiendo en mayúsculas. Y así ha quedado el fichero. Vamos a comprobar el propio fichero como tal. En la carpeta de mi ejecutable tengo este fichero saludo, que es el que había preparado inicialmente, y el fichero saludo2, que es el resultado de ese programa, que tiene el mismo contenido, pero en mayúsculas. Y como siempre te toca intentar aplicarlo. Puedes hacer un programa parecido al mío, que lea línea a línea y vuelca línea a línea, pero en este caso, por ejemplo, que lo que haga es eliminar los espacios iniciales, de modo que si tú lo que tomas es un fuente en Pascal, quitará esa tabulación que había al principio de cada línea. Esa lógica es un poco más compleja porque cada línea tendrás que analizarla para comprobar si tiene espacios iniciales, ver cuántos tiene y eliminarlos. Y para eso tendrás que recordar las funciones que vimos de manipulación de cadena de texto, bien sea las que borran fragmentos o bien sea las que extraen subcadenas a partir de una cierta posición.